Atamos y echamos fuera en el nombre de Jesús. La sangre de Jesús tiene poder. No tiene parte ni suerte en el negocio de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomen asiento, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, hoy día nos corresponde. Bueno, voy a saludar a los que... Bueno, nuevamente les saludo a cada uno de ustedes y a todos los hermanos que están en las redes sociales, que estamos en la iglesia cristiana bíblica del Perú, cerca a la canchita Maracaná, Santa Isabel, Agustino, Lima, Perú y América. Son bienvenidos todos los amigos y hermanos que están sintonizando o van a sintonizar a través de los medios sociales. Que el Señor les bendiga. En su nombre. Entonces, hemos leído el capítulo 3 del libro de Mateo, donde nos habla del bautismo de Jesús. Jesús, un hombre puro, correcto, que no cometió ningún pecado, pero sin embargo se bautizó en agua. Entonces es el mejor ejemplo, el ejemplo claro de que todo creyente tiene que bautizarse en agua, porque es un mandato del Señor, como lo vamos a ver en el libro de Mateo, por favor, bueno, 28-19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahí nomás, hermano. Pueden tenerlo presente, sus manuales, para que lo leamos juntos. Lo que dice acerca del bautismo, el manual. Dice, considerando que este es un cursillo bíblico para preparar doctrinalmente a los nuevos convertidos para ser bautizados en agua, hemos creído necesario dedicar una lección por separado para estudiar más abundantemente, detenidamente, sobre el bautismo en agua. Toda persona que sinceramente se ha arrepentido de sus pecados y ha recibido a Cristo como Salvador y Señor, debe cumplir su mandato de ser bautizado en agua. Mateo 28-19, Marcos 16-16. Hay ocasiones y circunstancias cuando una persona no puede ser bautizado por intervenir la muerte, como en el caso del ladrón arrepentido al lado de la cruz, al lado de Cristo en la cruz, o por alguna enfermedad grave, otra causa similar. Estas causas, desde luego, por ser insuperables, no perjudican la vida espiritual de la persona, pero si una persona, pudiendo bautizarse, deliberadamente rechaza el bautismo, entonces está en desobediencia, y toda desobediencia es pecado. Y la tal persona puede perder su salvación. En Lucas 7:30 dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados de Juan. Así que no querer ser bautizado en agua conforme lo ordenó el Señor es desechar los designios de Dios con respecto a uno. Y por lo mismo es marginarse de la salvación. Mucho nos ayudará para estudiar el tema del bautismo en agua si lo dividimos en 5 tópicos. 1, la forma. 2, la fórmula. 3, el candidato. 4, el tiempo. 5, el significado. Entonces vamos a regresar al texto que hemos leído, 28-19, que Jesús ordena el bautismo. No es ninguna religión o pastor o algún muy inminente predicador. No, Jesús, el que fundó la iglesia, él ordenó que todos sus seguidores sean bautizados en agua. Entonces, por eso es necesario cumplir este mandamiento. Y vamos a ir viendo por qué, ¿no? Entonces,
Ahora, Marcos 16, por favor. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ya. Lucas 7:30 también, por favor, léalo ya. Lucas. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ya, entonces Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que esa ya es decisión personal. A nadie podemos obligar, ¿no? Por supuesto que vamos a predicarle, ¿no? Porque todo creyente ya que aprendió la palabra de Dios está facultado de predicar, de compartir su testimonio, ¿no? Un día Dios le cambió, un día Dios hizo una obra con él o con ella, depende quién lo recibió, ¿no? Entonces, ahora, mediante esa predicación, esa enseñanza o ese compartimiento, también muchos van a creer, porque dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Me van a disculpar, hermanos, que no voy a entrar mucho en los detalles, porque es un poco amplio para explicar, porque muchos toman de esta manera, que cuando se bautizan son salvos. Pero si leemos la siguiente reglón, dice, y el que no creyere será condenado. Es decir, la base para bautizarse está que tiene que haber creído en Jesús, ¿no? Porque muchos bautizan diciendo, con este bautismo tú eres salvo, ¿no? Pero no, vamos a ver por qué más adelante, pero es necesario que, para ir comprendiendo, es para su salvación. Si yo quiero ser salvo, si yo quiero irme al cielo, si creo en Jesús y en su palabra, en sus promesas, entonces, ¿por qué tengo que rechazar lo que Él ha ordenado? ¿No es cierto, hermanos? O sea, no tendría, como dice, congruencia, no concordancia, no tendría sentido. Si Jesús dice una cosa, yo hago otra cosa, no tiene sentido. Entonces, para su salvación, o sea que dentro de su salvación está el mandamiento, eso. Entonces, por eso es necesario bautizarse. Ahora, dice en Lucas 7:30, los fariseos rechazaron, ¿no? Ellos, estaba haciendo un examen, ¿por qué ellos rechazaron a Juan su bautismo? Es que, vamos a ponerlo así, es que Juan era un campesino, vivía cerca de Nazaret. En cambio, los fariseos, ¿dónde vivían? En la capital, en Jerusalén, o sea, por decir, en Lima, ¿no? Pero uno de la selva, que apenas habla castellano, pero no quiere decir que apenas habla castellano, que no se deja entender. El mensaje era claro: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el mensaje era claro, pero como lo vieron campesino, no con ropas de alta categoría de la sociedad, ¿no? Entonces dijeron, ¿qué nos va a enseñar este campesino? Y ellos sí eran de mucho conocimiento, porque ahí dice doctores, intérpretes de la ley. Los fariseos tenían alto conocimiento. Entonces despreciaron los designios de Dios. Dios puede usar a cualquiera de nosotros. Va a usar, no es que puede usar, no. Va a usar al que realmente se mete con Dios, va a usar esa vida.
Entonces, usted va a predicar a los doctores, a los abogados, a los profesionales, a los congresistas, al mismo presidente de la República. ¿Por qué? Porque usted está ungido, usted tiene la investidura del poder de Dios. Y es suficiente, ¿no? Claro, por supuesto hay que estudiar también, pues, otros cursos, ¿no? Pero con lo que usted tiene, avance, hermano. Con lo que usted recibió del Señor, con ese avance, hermano. Y Dios va a seguir añadiendo. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué dice? Los fariseos rechazaron. Y hoy día el que dice, no, para mí no es necesario. Porque así hay iglesias también que predican, no, eso no es importante. No, eso no tiene mucho sentido. O sea, los mismos pastores los desaniman a los creyentes. El creyente con mucho, que de repente tenía ese deseo, y el mismo pastor le desanimó. ¿Por qué? Porque no estudió bien la Biblia. Porque no leo bien como está escrito. Entonces, por eso, bueno, acá dice, los que rechazan serán excluidos del reino de Dios. Ahora vamos a ver la forma. ¿Cómo se tiene que bautizar? Para eso vamos a volver a leer el manual, ¿ya? Antes de dar los textos. La forma. Ustedes ahí tienen su texto. Yo voy a leer la forma. Pero luego con los textos vamos a aclarar. Dice, la forma. La palabra griega, bautizar, baptisei, significa inmersión, sumergir, meter algo bajo el agua. El bautismo cristiano es por inmersión. Aún los que practican el bautizar por aspersión, o sea, por rociamiento, admiten que la inmersión fue la forma de bautizar desde el principio. Leyendo en la Biblia algunos casos de bautismos, uno puede fácilmente entender las siguientes verdades. A, que el bautismo requería agua. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, y aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Hechos 8:36. El que el bautismo requiere abundancia de agua. Y Juan bautizaba también en Enón junto a Salem, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Juan 3:23. C. Que el bautismo requiere que tanto el que bautiza como el bautizado desciendan al agua. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe el eunuco y bautizóle. Hechos 8:38. Que el bautismo requiere que el candidato sea sepultado en agua, o sea, sumergido, porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo. Romanos 6:4. Sepultados juntamente con él en el bautismo. Colosenses 2:12. Que el bautismo requiere subir de agua. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Mateo 3:16. Y como subieron del agua, Hechos 8:39, y evidentemente que el bautismo cristiano es por inmersión. Ya vamos a explicar. Léame por favor, hermano, ¿quién le corresponde? Hechos 8:36. ¿Sí? ¿Qué le dije? Verdad, no, hermano. Disculpa, hermano. Pase a los Hechos 8:36, sí, hermano. Por favor. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Amén. Por favor, Juan 3:23 también léalo de una vez. Usted. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Ya. Hechos 8:38, por favor. Usted mismo. Hechos 8:38.
Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua Felipe y el eunuco y le bautizó. Amén. Gracias, hermano. Y ya. Entonces, la forma, o sea, de qué manera tiene que ser bautizado. En Hechos 38 dice que había agua cuando el eunuco recibe la enseñanza de Felipe. Bueno, ¿qué tiempo se habrá demorado en explicarle acerca de Jesús, que Él vino a salvar, que Él era el rey que iba a venir a reinar un día? Entonces el eunuco dijo, no, eso quería yo, que alguien sea mi rey, ¿no? Entonces, claro, él era un funcionario alto de la reina Candace, de Etiopía, ¿no? Pero él quería un reino eterno. Y él cuando comprendió que Jesús iba a reinar, entonces dijo, no, ahora hay algo que me impide que me bautice, dice, ¿no? Porque vio agua, habrá sido una laguna, o una lagunita por lo menos, ¿no? Entonces, él con la misma pide que le bautice. Entonces, él comprendió que era necesario bautizarse. Entonces, para empezar, requiere agua, para empezar. Ahora, en Juan 3:23 dice que Juan estaba bautizando, salen, algo así, ¿no? El nombrecito no me acuerdo, ya bueno. Pero había mucha agua, dice, en ese lugar. Habrán sido pozos, pero había mucha agua. Entonces, el segundo requisito para ser bautizado, tiene que haber abundante agua. Bueno, ha habido casos donde, bueno, algunos dicen, pero no, en río tiene que ser como Jesús, ¿no? Pero puede ser río, puede ser laguna, puede ser mar, algún lugar donde haya bastante agua. En algunos casos, por ejemplo, cuando se convierten en el penal, los presos, si consiguen un cilindro grande, entonces ahí lo meten, pues. Él entra ahí y ahí lo bautizan, pues. Entonces, también hay casos por ese lado, ¿no? Pero también hemos leído en el manual donde dice que, como en el caso del ladrón, ya no se bautizó, pero fue salvo. Porque Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿no? O sea, por casos graves, alguien está en la cama UCI, o ya le han declarado, le han desahuciado los médicos que le quedan pocos días de vida, ya no puede meterse al agua, pues no, porque sería agravarlo, o la familia no lo va a comprender. La familia va a decir, porque a usted lo mataron, va a decir. Entonces, casos así, sí, no se bautiza, pero es salvo. ¿Por qué? Porque la base está en creer en Jesús. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Ahora, por favor, Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Colosenses 2:12 también, por favor. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Mateo 3:16, por favor. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén, gracias. Entonces, tiene que ser sepultado dentro del agua.
No puede quedar la cabecita un poquito arriba, ¿no? Tiene que entrar todo, porque sepulta. ¿Cómo se sepulta un muerto? Nadie lo deja con la cabecita afuera, ¿no? Tenemos que enterrarlo bien abajo, ¿no? Igual en el bautismo tiene que meterse entre total, completo. Entonces, Colosenses está en Romanos 6:4. También simboliza, o sea, representa que como Jesús muere, ¿no? Pero después lo llevan a la tumba, ¿no? Lo entierran o ahí lo ponen en la tumba. Y luego ahí no queda, ¿no? Sino que sale de la tumba. Entonces nosotros estamos junto con Cristo, dice, en su muerte, en su sepultura, pero ahí no quedamos. Salimos junto con Él en el Espíritu. Todo está realizándose en el Espíritu. Entonces, lo físico lo vemos cuando alguien se bautiza, pero eso tiene un símbolo, o sea, representa, pero lo que no se ve físicamente se está realizando en lo espiritual, es real. Por eso la persona siente un cambio, dice, oye, ahora sí, nunca he tenido esta alegría, ahora sí lo tengo, ¿no? Entonces, esa persona, todo el proceso de Jesús pasa, pero mediante el agua. Y eso mismo está hablando Colosenses 2:12, en el bautismo somos sepultados juntamente con Cristo. También para resucitar con el poder de Dios. Y en Mateo 3:16 dice que Jesús, cuando fue bautizado, subió del agua, dice. O sea, se levantó del agua o salió del agua. ¿Por qué? Porque fue sepultado, fue sumergido, porque bautismo significa eso, sumergir, meterse dentro del agua, zambullirse. Cuando alguien se mete, ¿no?, para nadar, hasta el fondo se va y después sale, ¿no? Entonces, así como uno se mete dentro del agua completamente, entonces también sales, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se realiza en el campo espiritual, y en lo físico estamos viendo a la persona que se está bautizando. Y el ejemplo está en Jesús, que sale del agua y, bueno, aquí el bautismo en rociamiento, que a los vivitos, ¿no?, le bautizan. El católico hace, ¿no?, lo lleva a la iglesia, porque así le enseñan, pero no es bíblico, pues. O sea, no lo apoya en ninguna parte de la Escritura. Ya hemos visto la anterior, que sí se presenta al niño, ¿no?, a Jesús o a Dios. La presentación del niño sí es válido o es lo que nos enseña la Biblia, pero no al bautismo, ni tampoco por rociamiento, no tiene base bíblica. Nosotros tenemos que aprender lo que dice la Biblia. Entonces, por eso el rociamiento no es mandato de Dios, aunque esto ya... Por favor, léalo para completar, hermano Anthony. Hechos 8:39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Amén. Entonces, vemos que el bautismo es sumergir en agua, luego para salir. Y ahora vamos a ver la fórmula. O sea, hemos visto la manera, o sea, cómo tiene que ser bautizado: en abundante agua, sumergiendo. Pero ahora vamos a ver de qué manera se bautiza, o sea, la fórmula. Por lo tanto, voy a invitarle a leer la Biblia. Es un poquito largo, pero vamos a leerlo, hermanos. En su manual, por favor. Dice así:
Las palabras del Señor son finales sobre el particular. En Mateo 28, 19, Él dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie tiene el derecho de modificar ni de cambiar esto. Sabelio, un presbítero de la iglesia en los primeros tiempos, él inventó una doctrina que no niega la divinidad de Jesucristo, sino que lo hace la única persona de la divinidad. Enseñaba que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, que son tan solo 3 títulos para el mismo ser divino. Los sabellianistas bautizaban en agua en el nombre de Jesús solamente, excluyendo al Padre y al Espíritu Santo, lo cual era una moda nueva en la iglesia, y por lo mismo lo llamaban los modalistas. La iglesia entonces rechazó vigorosamente esta enseñanza y se adhirió firmemente a la fórmula bautismal ordenada por Cristo. Mateo 28, 19. Los sabellianistas modernos, los unitarios, los solo Jesús, contienden que hay que bautizarse en el nombre de Jesús solamente. Tuercen las escrituras al decir que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús y citan varios versículos en el libro de los Hechos. Tales textos no se refieren a la fórmula del bautismo, sino a la autoridad del bautismo cristiano que emanaba del Señor Jesucristo, quien lo ordenó. En Hechos 2:38, cuando en el sermón de Pentecostés Pedro dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, está dirigiéndose a judíos, varones piadosos, judíos como prosélitos, gentiles convertidos al judaísmo, varones judíos, varones israelitas, varones hermanos, la casa de Israel. Es decir, aunque habían gentiles, la inmensa mayoría de la multitud era judía, ¿no? El bautismo no fue algo del todo nuevo en los días de Jesús. Entre los gentiles se practicaban muchas purificaciones religiosas en forma de baño o inmersión, o en el mar o en el río. Entre los judíos se practicaban muchas purificaciones y lavamientos. Además tenían el bautismo de los prosélitos, que eran gentiles que se convertían al judaísmo. Para recibirlos, finalmente eran bautizados, se introducían en el agua hasta que le llegaba al cuello. Le leían la ley y al terminar la lectura se sumergía por completo, en señal de que moría y era sepultado para el paganismo. También conocían muy bien el bautismo de Juan el Bautista, que tan profundamente había calado en la vida de la nación. Y desde luego estaba el bautismo cristiano establecido por Cristo hacía solamente unos pocos días. Los paganos se bautizaban supuestamente por orden de sus deidades. Los judíos bautizaban por orden de Moisés. Cerrando la dispensación de la ley, los judíos se bautizaban por orden de Juan el Bautista. Y cuando los apóstoles hablaban de bautizarse en el nombre de Jesucristo, lo que están haciendo es estableciendo la distinción del bautismo cristiano de entre todos los demás bautismos, que el bautismo cristiano no es por la autoridad de ninguna deidad pagana, ni de Moisés, ni de Juan el Bautista, sino que su autoridad procede de Jesucristo. Los apóstoles no se refieren a la fórmula, sino a la procedencia de autoridad. Es maravilloso que el bautismo de Jesús fue real, evidente, el testimonio con su voz, el testimonio del Padre con su voz desde el cielo, del Hijo que estaba presente en carne y hueso, y del Espíritu Santo que descendió en forma de paloma, Mateo 3, 16, 17. Así que está claro que hay que bautizar como Cristo lo ordenó, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
1 Juan 5:7. Entonces, los textos, vamos a volverlo a leer. O sea, la fórmula significa regla. Es componente, pauta ya determinados para ejecutar algún acto por una autoridad. En este caso, la regla lo estableció el Señor Jesús para su iglesia. O sea, la fórmula lo dio Jesús. O sea, ¿de qué manera? O sea, ¿cómo iban a realizar? ¿Cuál era? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, esta regla nadie debe cambiar. No tienen poder ni autoridad para cambiar. Eso tiene que continuar así. Mateo 28:19 para ir avanzando. Mateo. Antoni, por favor. 28:19. Ya hemos leído, pero vamos a volver a leer. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ya, Hechos 2:38 también, por favor. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ajá, la fórmula es bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora dice que en el segundo siglo surgió un presbítero que comenzó a enseñar diciendo, basándose en Hechos 2:38, que dice, bautizándolos en nombre de Jesucristo, ¿no? Entonces, pero eso no se refería a la fórmula, sino a la autoridad de Jesús. Porque en ese tiempo, al comienzo no había problema, pero cuando este señor, este presbítero, que se llamaba Sabelio, saca ese texto y comienza a realizar solo en el nombre de Jesús. De esos son los unitarios, ustedes la conocen, ¿no? Se llama Iglesia Unida Pentecostal de Jesucristo, se llama acá en Perú. En otros países debe tener otro nombre, pero comúnmente se le llama a los unitarios, o solo Jesús. Un día, de mi casa un poquito más abajo hay una iglesia de ellos. Entonces, uno que asistía ahí me dice, me saludaba siempre, nos saludamos, mejor dicho. Y me acerco y le digo, ¿usted es de solo Jesús? No, le digo que no, porque así se llama, ¿no? Entonces, claro que, ¿cuánto Jesús va a haber? Me dice, muy molesto. Entonces, ellos, diga lo que digas, no van a cambiar de idea. Quizás cambien algunos, pero son muy duros. O sea, se han aferrado a esa idea y así lo hacen. Bueno, ya el Señor pues determinará quiénes son, quiénes están practicando como debe ser, ¿no? O mejor dicho, Él es el que ya ve todo eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, o sea, de Sabelio, esa enseñanza viene. Por supuesto, la iglesia cristiana, dice acá, como el manual dice, lo rechazó vigorosamente y ellos siempre han practicado, como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, Hechos 2:38 no se refiere a la fórmula, sino a la autoridad de Jesús, porque en esos días habían varios tipos de bautismos. Los judíos, como decir, nosotros evangelizamos, ¿no? Pero ellos enseñaban de su religión,
Y si alguien se convertía a su religión, también lo bautizaban. O sea, se llamaban prosélitos. Entonces, había esa clase de bautismo. Y alrededor del pueblo de Israel habían cantidad de naciones, ¿no es cierto? Entonces, ellos también practicaban el bautismo, pero cada uno para su Dios, ¿no? Es como lo hacen los brujos en las guaringas, pe. Lo llevan a medianoche, alguien está con mala suerte, y lo meten en la laguna, también, ¿no? Ellos le llaman purificación, limpieza, o sea que ellos también practican casi similar. Entonces, en ese tiempo también los paganos, o sea, otros países también practicaban, para cada uno pasó Dios. Y ahora también estaban bautizando Juan el Bautista, también para arrepentimiento. Entonces, ahora Jesús establece su iglesia y le dice también, ellos tienen que bautizar. Ya sabemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ahora, para que no se confunda a cuál de los bautismos ellos estaban asistiendo o iban a hacer, entonces el apóstol Pedro, para diferenciar de todos los demás, ¿de quién era el bautismo? De Jesús. O sea, por eso bautícense en el nombre de Jesús. Pero se está refiriendo a la autoridad, no a la fórmula. La fórmula es incambiable, hermanos. Entonces, nosotros seguiremos practicando esto hasta que Jesús venga. A ver, Mateo 3:16 al 18, por favor. Mateo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ya, léelo también 1 de Juan 5:7. 1 de Juan 5:7. Encontrate, mientras buscas, me avisas, ¿ya? Entonces tenemos en este pasaje, ahí están los tres personas. Hay un solo Dios, es un misterio, quizás no comprendemos, pero basta creer. Yo he tratado de indagar y la respuesta era, basta creer. O sea, mejor dicho, claro, puedes investigar, no es problema de que investigue usted. Ya, léelo, varón. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Amén. Entonces, el claro ejemplo de las tres personas, que hay un solo Dios, es que en el bautismo de Jesús, cuando sube del agua, dice, en el cielo escucharon a la gente como un gran trueno, y empezó a hablar el Padre ahí. Se abrió el cielo, dice, ¿no? Entonces, ahí está el Padre. Ahora el Espíritu Santo en forma corporal, visible, todos lo vieron, que vino en forma de paloma, el Espíritu Santo. Entonces, ahí están los tres operando, hermanos, juntos. Y ahora en el 1 de Juan 5:7 dice que tres dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea que los tres, es que son omnipresentes. Él puede estar acá a la vez, ellos pueden estar a la vez en el cielo. Ellos pueden estar acá y están en cualquier parte del mundo. Son omnipresentes. Dios es el único que está presente en todo lugar. Así que hay cosas que quizás no comprendamos mucho. Y como les decía, traté de indagar, buscar, pero la respuesta era, cree nada más. Con eso, le repito, si usted quiere estudiar, estudie, porque vas a encontrar muchas que usted no conocía cuando estudias. Vamos a pasar ahora al candidato.
Bueno, para el candidato no he puesto el texto porque tampoco en el manual hay. Pero de todas maneras vamos a leer lo que dice el manual, el candidato. Aunque aquí hay varios textos, ¿no? Pero de todas maneras voy a leerlos para que veamos que el candidato dice: el orden bíblico para los que pueden ser bautizados es el siguiente: arrepentidos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15, id y doctrinad a todos, bautizándolos, enseñándolos, Mateo 28:19-20. El que creyere y fuere bautizado será salvo, Marcos 16:16. Arrepentidos y bautícese, Hechos 2:38. Es decir, una persona antes de ser bautizada debe arrepentirse de sus pecados, debe creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, debe dar frutos dignos de arrepentimiento, debe ser adoctrinado propiamente, debe tener una experiencia clara de su salvación. Si es bautizado antes de tener estas cosas, se bautiza un pecador seco y sale un pecador mojado. El hecho de que el pecador tiene que arrepentirse de sus pecados para luego ser bautizado excluye el bautismo de los niños. Bueno, el candidato es un aspirante, pretendiente, solicitante para ocupar un cargo público de dignidad o autoridad. En este caso, para ser miembro del reino de Dios. Ahora, por favor, léalo, hermano Luis, Marcos 1:15. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Ya, Mateo 28:19-20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hechos 2:38 también. Hechos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, requisito para ser bautizado: tiene que haberse arrepentido, ¿no? Si era ladrón, aquí más adelante dice, ¿no? Ya no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos. Y si ha sido, vamos a decir, homosexual, ¿no? Entonces ya no puede estar con ese amaneramientos, o vistiéndose como una mujer, o la peluca, ¿no? Como mujer, ¿no? Comportándose. Tiene que dejar, porque en Cristo hay poder, ¿ve? Cristo liberta, Cristo cambia. No hay nada imposible para Él. Cuando realmente la persona quiere seguir a Jesús, Dios va a hacer un cambio. Si no lo hace en un día, lo hará en un mes. Si no lo hace en un mes, lo hará en un año. Porque también depende cómo se compromete, pues. Hay personas que reciben rápido el cambio porque de verdad se meten, es decir, comienzan a practicar, quieren y desean, entonces Dios va a hacer milagro. Porque Dios no va a obligar, ¿no? Les cuento un casito, aunque yo sé que el tiempo no estaba muy... Bueno, no se trata de homosexual, sino que de un joven que usaba aretes. Ahora está la moda, pues, ¿no? Era de oro. Y su abuelita le había regalado el aretito de oro. Entonces él ya estaba asistiendo a la clase, ya estaba muy entusiasmado con la enseñanza. Entonces el pastor se acerca y le dice: hermano, usted está de buen tiempito, le vemos muy entusiasmado, está muy... O sea, ¿no? ¿Quiere usted continuar con el Señor? Sí, hermano, dice. Pero, bueno, a veces lo toman a mal, pero no las personas a quien uno le dice, ¿no? Pero de todas maneras el pastor le dijo, ¿no? Hermano, tiene que dejar los aretes también, le dice, pero no. No, hermano, ese es un recuerdo, mi abuelita me ha regalado, así que no lo puedo sacar porque es un regalo, ¿no? O sea, un cariño a la abuelita. Y justo saliendo en un lugar, le agarran los malos.
y le ponen al cuello, esa es la clásica, ¿no? Como la saltan, ¿no? Y le dicen, está bonito tu arete, ¿tú quieres que te saquemos a la buena o la mala? Dice. De la manera, pues no, le van a arrancar, ¿no? Y bueno, así, bueno, a veces Dios usa medios para corregirnos, hermanos. Así es. Dice Mateo 28:19, dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea que el verdadero creyente tiene que estar con la Biblia, hermano, diario, aprendiendo y practicando. Va a haber un cambio, hermanos. Yo, bueno, a lo mejor no. Bueno, voy a dar un pequeñito testimonio, hermano. Yo creía que emborracharse no era malo, pero en la Biblia leí que los borrachos no van a entrar al cielo. Y quise dejarlo, ¿ve? Entonces, ¿cómo fui corregido? Si alguien me decía, el pastor o algún líder, ya no tomes, hermano, ¿no? Quizás le hacía caso, quizás no le hacía caso, pero como encontré escrito acá que los borrachos no entran al cielo, ya pues ni modo, pues. No solo eso, ¿no? Son varias cosas. Hay una lista. Por eso tiene que demostrar que de verdad se ha arrepentido. Y en Hechos 2:38 también dice arrepentidos. A veces el apóstol Pablo, antes de que bauticen, decía, tienen que arrepentirse, ¿no? Los judíos pues eran duros, ¿no? O sea, para creer en Jesús les costaba a ellos, pero lo hicieron, hermanos. Entonces, por eso es necesario dar una media vuelta, como dicen, de 180 grados, ¿no? O sea, estaba caminando para allá, ahora tiene que caminar para allá, ¿no? Estaba caminando al infierno, ahora caminas al cielo. Amén. Y ya, el tiempo. Vamos a volver a leer el manual, hermanos. El tiempo. O sea, ¿qué tiempo necesita para bautizar? Quiere decir eso. El Nuevo Testamento no especifica ningún tiempo, pero la persona debe estar plenamente consciente de su nueva experiencia con el Señor. Durante la era apostólica, el hecho de creer y aceptar y confesar a Cristo y su Evangelio representaba persecución, pérdida de bienes, fortuna, herencia y aún la vida. Así que el que creía y confesaba que ya estaba mejor preparado para el bautismo que uno que hoy día tome clase de bautismo por varios meses. Se recomienda pues que el candidato sea enseñado de modo que al ser bautizado sea consciente del paso tan importante y precioso que está dando. Para eso he puesto, no está en el manual, pero le he puesto un texto, Mateo 3, 7 al 11, por favor. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Amén. Cuando Juan bautizaba, también venían los fariseos. Usted sabe que los fariseos conocían mucho la Biblia. Podríamos decir, hasta se lo sabían de memoria, ¿no? Porque ellos desde niñitos, ellos practicaban. Pero cuando
Juan aparece, como les decía, no quieren bautizarse. O querían bautizarse, pero a su manera. Y Juan, como conoce, o sea, por medio del Espíritu conoce a cada persona, entonces le dice: generación de víboras, ¿ustedes creen que van a engañarme a mí? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que se vea claramente que ustedes han renunciado a la maldad, porque ustedes saben que el fariseo era, pero malos. ¿Por qué? No perdonaban, por decir, ¿no? Los diezmos, ¿eh? Un ejemplo. Tenías 2 cabritas nomás, lo único que te quedaba, porque de mes en mes o de tiempo en tiempo se llevaban 1, 2, y al final ya le quedaba ya de una cantidad de animales que tenía la persona, le quedaban 2. Pero ni eso lo perdonaban, hermanos. Eran duros de corazón. Por eso generación de víbora le llaman. Eran malos. Entonces, primero arrepiéntanse, dice. Primero dejen de hacer la maldad a su prójimo. Y después ya vienen para bautizarle, dice. Porque Dios puede levantar a un hijo de estas piedras, ¿no? Pero claro, no se refiere a la piedra física, ¿no? Sino que habían personas que quizás por muchos motivos se habían involucrado en robos, en cuantas cosas que no eran buenas, ¿no? Pero ellos decían: ojalá que Dios me perdone, ¿no? Era como una piedra. Hay un dicho que dice: convidado de piedra, ¿no? O algo así. O sea que no participan en nada, pero sí quieren de esa fiesta, digamos, ¿no? Pero Dios ha venido a salvar al perdido, al que la sociedad no lo aprecia, ¿no? Entonces, por eso tiene que mostrar frutos dignos de arrepentimiento para ser bautizado. Por favor, ahora. Allá, hemos leído el tiempo, ¿no? He puesto ese texto. Bueno, hay iglesias. Bueno, en ese tiempo, vamos a hablar primerito un poquito. En ese tiempo se convertían a Jesús, con la misma lo bautizaban, ¿no es cierto? Tenemos casos del eunuco, los 3000 que se convierten en ese día cuando predica Pedro, con la misma le dice: bautícense, ¿no? El carcelero, hay muchos ejemplos, ¿no? Entonces, dependía, porque Dios que conoce sus corazones, ¿no? Y también era tiempo de persecución, hermanos. Declararse cristiano en ese tiempo no era como ahorita: soy cristiano, puedes decir a todo el mundo y no pasa nada. Pero en ese tiempo decir soy cristiano hasta te costaba la vida. Así que el que se entregaba o que se convertía a Jesús tenía que estar súper convencido de que Jesús era el Rey. Así que a costa de perder, pues, ¿no?, su familia, sus bienes y aún la vida misma. O sea que ya estaban dispuestos mejor que hoy. Pero hay iglesias ahorita, ¿no? He escuchado a diferentes pastores que predican sobre este tema. Hay algunos que bautizan como dice: ¿quién me impide ser bautizado, no? Usan ese texto y dicen: pues si quieres bautizarte, has creído en Jesús, ya pedí una vez. Lo llevan al bautisterio y lo bautizan. Hay otros que le dan un poco de doctrina, pero acá la recomendación es que mejor sea adoctrinado en un tiempo apropiado, como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Entonces ya comprende mejor su posición, porque va a venir pruebas, ¿o no? Va a venir dificultades. Ahí dice: pasarás por río y no te ahogarás. ¿Qué es río? Son problemas, enfermedad, cualquier cosa que te puede pasar. Entonces, cuando uno está preparado, a veces se desaniman de seguir al Cristo. Pero si está preparado, ya sabe que ese es el camino. Pero si algo te pasa, hermano, no te sueltes de Cristo. Sigue invocando a Cristo.
No deje para nada. ¿Por qué? Porque más adelante espera un mejor día, mejores cosas, ¿no? Por fuego. Ya, esa es la última. No, ya. Hoy día me despide la iglesia. Hoy día ya a todos. Ya no puedo más. No, es fuego. ¿Alguien puede aguantar fuego? No se puede. Pero en este caso, Dios va a permitir hasta cierto punto, pero usted va a pasar, porque dice, pasarás por fuego, pero no te quemarás. Es decir, ahí no termina. Viene el auxilio de Dios. Por eso, el que está mejor preparado va a afrontar con mucho más facilidad. Por eso es necesario preparar al aspirante para que cuando tenga que pasar dificultades no se va a desanimar. Ya sabe que era necesario que pase. Vamos a ver el significado para terminar. Nos falta poquito. El ultimito ya. Voy a leer de nuevamente. El bautismo en agua es una lección objetiva, visible, tangible, externa de una realidad espiritual interna. La realidad espiritual es interna, es que la persona ha muerto al pecado y al mundo, y el viejo hombre ha sido sepultado y se ha levantado una nueva criatura. San Pablo escribe, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos 6, 3 al 5. Por favor, léalo, hermano. ¿Quién le corresponde? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Como les decía delante, ¿no? El bautismo es visible, es tangible, es que vamos a entrar al agua. Es un agua físico, ¿no? Pero, como le decía, simboliza o representa que nosotros, al entregar nuestra vida a Dios, a Jesús, somos primeramente crucificados. Y vemos, el Espíritu nos hace ver que Jesús fue crucificado, pero en eso mismo somos crucificados. O sea que, vamos a decir, repito de nuevo, esta mano le gustaba robar, porque bien hábiles son los ladrones, ¿no? No sientes nada, pero ya te sacó ya. Y hay otros tienen habilidad en otras cosas. A su esposa le engaña, o al esposo. Son bien hábiles. O sea, cada uno tenía, ¿no? Vamos a decir, una habilidad diferente. A algunos nos gustaba dormir hasta las 9 de la mañana. Queríamos desayuno todavía a esa hora. Y a las 12 otra vuelta, ¿no? O sea, diversas formas como procedíamos antes de conocer a Jesús. Pero una vez que conocemos, nos arrepentimos, ¿no? Nos damos cuenta que lo que estábamos haciendo no era correcto, bueno. Entonces, lo repito, lo que en el bautismo van a descender al agua, el agua es real. Nosotros mismos, al sumergirnos, vamos a sentir que dentro del agua es diferente que estar así libre, ¿no es cierto? Entonces, eso representa la muerte total para la vida antigua, para vivir una nueva vida. Crucificados, muerto, sepultado, pero
resucitado. Ese es lo más importante. Entonces, Dios hace la obra. Lo que no se ve físicamente, Dios está haciendo internamente, espiritualmente. Entonces, bueno, si hay candidatos, vaya preparándose. Y si ya son candidatos, busque otro que se bautice a su nombre. Gloria a Dios. Palma para el Señor. Vamos a orar al Señor. Vamos a agradecer a Dios porque Dios es bueno con nosotros. Oremos. Gracias, Padre, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Santo de Israel, que nos has compartido tu enseñanza, la Biblia. Gracias, Padre. Sigue enseñándonos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Solamente unas pequeñitas palabras. También asiente, hermano, por favor. Por muchos motivos, ¿no? Razones, solo el Señor nos conoce a cada uno.